¿Qué tal todos? Es un gusto compartir con ustedes nuevamente en Reportes EBTV. Hoy, como cada semana, estaremos conociendo un poco más de la realidad de los venezolanos en Venezuela. Estaremos hablando de uno de los temas que más relevancia tuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la situación humanitaria en Venezuela, el estado de salud, las carencias de los venezolanos que llegan cada día a un punto más crítico. Por ejemplo, podemos comenzar mencionando tan solo la preocupación que tiene el gremio médico porque la nación está a punto de perder la certificación del país libre de sarampión, una de las patologías que estaba controlada, como también lo estuvo la difteria. Exministros de Sanidad, especialistas que integran la Academia Nacional de Medicina y diversas sociedades médicas solicitaron a la Organización Panamericana de Salud y a sus Estados miembros que se elabore con carácter de urgencia un plan de respuesta ante la emergencia a fin de atender la crisis venezolana a través de un comité técnico multisectorial con asociaciones claves nacionales e internacionales. Ha sido, en primer lugar, el caso de la difteria. Después de 24 años en casos de difteria en el país, ahora tenemos 2 años consecutivos de una epidemia de difteria que ha cobrado la vida de más de 160 ciudadanos, la gran mayoría de ellos niños. Representa la segunda epidemia que se ha presentado. 11 años después del último caso autóctono de sarampión, tenemos una epidemia de sarampión que pone en peligro las metas continentales del control de estas enfermedades. Un acúmulo de 4.272 casos de sarampión confirmados, de los cuales en el año 2018 tenemos 4 veces y media más que lo que tuvimos en el año 2017. Venezuela en este momento tiene el 70% de los casos de sarampión del continente. Hoy exportamos sarampión a Colombia, a Brasil, a Ecuador y a Perú. Con esto procuran mitigar las consecuencias sociales y sanitarias, los padecimientos y muertes ya inminentes. Y es que se prevén acciones que se extiendan a otros países de la región. El problema no se resuelve con una lista de exhortaciones y sugerencias. El Ministerio de Salud ha perdido la institucionalidad y la capacidad para dirigir la crisis, expresó Carlos Walter, exministro y coordinador de Alianza Venezolana para la Salud. Uniades Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría y secretario de la Academia del sector, destacó la importancia de considerar la emergencia humanitaria que padecen los venezolanos por la inasistencia del gobierno e hizo un llamado de conciencia para que las autoridades nacionales y de la OPS respondan ante la crisis. Citó como ejemplo el grave déficit de vacunas, a pesar de que recientemente se anunció una compra a través del plan rotatorio y la precaria situación del Hospital de Niños JM de los Ríos. Aparecen hoy las cosas y a lo que la protesta pasa, la gente se olvida, hay otro problema, desaparece. La idea es el llamado de atención al Ministerio Popular es, oye, que sea gente seria, que de verdad ponga la intención en mejorar la salud que está en una forma catastrófica, una real emergencia humanitaria compleja, que se ve básicamente en países en guerra y hasta nosotros no sabemos, no hay guerra en Venezuela, pero estamos sufriendo la misma consecuencia en países como Siria, que están en una guerra civil prácticamente y ahí se justifica, entre comillas, que haya una situación de esta naturaleza. Claro, y es un hospital que si bien tenemos muchas limitaciones para hacer diagnóstico, tratamiento, seguimos recibiendo pacientes porque, como les repito, si el hospital de niños, que es el hospital de niños, Centro de Referencia Nacional, está en estas condiciones, cuando uno visita los hospitales del interior de la República, eso es 3 veces peor todavía, los déficits. Lo que pasa es que esa gente no tiene la presencia que puede tener el hospital de niños ante la comunidad nacional. En el país rico en petróleo, no solo hay escasez de medicamentos para enfermedades graves o terminales. Con el pasar del tiempo, la ausencia de medicinas básicas impide el tratamiento de padecimientos como la hipertensión, la diabetes, infecciones respiratorias agudas y hasta diarrea. Mientras esto sucede, el régimen de Maduro decidió destinar solo el 5,5% del total del presupuesto del país al sector salud, a pesar de que recientemente la Organización Mundial de la Salud admitió que en Venezuela existe una crisis humanitaria. Para el gobierno nacional, esta grave situación no es más que una exageración.
En una entrevista con el periodista chileno Marco Enríquez Ominián, Maduro señaló una vez más que la escasez de alimentos y medicamentos se debe a un supuesto bloqueo económico. Yo creo que es una exageración, sin lugar a dudas. Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria, de salud básica, de atención directa. Un sistema como el nuestro no existe en ninguno de estos países que te estoy nombrando ahora, pero no están el New York Times ni CNN sacando reportajes de la gravísima situación de salud y del no acceso a médicos y a medicina de los campesinos, de los trabajadores, del obrero, del ama de casa, de Colombia, de Chile, de México, de Argentina, de Brasil. No lo hacen, solamente se enfocan sobre Venezuela. ¿No? Claro que tenemos problemas en el campo de la salud, pero son más los avances que hemos tenido durante estos años y más las potencialidades, ¿no? Más las potencialidades de instalar un sistema de salud ejemplar, de carácter público, gratuito, universal. Sin embargo, semanas atrás, el gobierno de Nicolás Maduro no le quedó otro remedio que aceptar la cruda crisis humanitaria que vive el país, al permitir que un barco de Hospital de China brindara servicio gratuito durante una semana. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, tras dar la bienvenida a la embarcación, aseguró que el buque Arca de la Paz llegó al país como parte de la cooperación estratégica entre China y Venezuela, países que la semana pasada firmaron 28 acuerdos durante la visita del dictador venezolano a ese país. Estamos aquí transmitiendo desde el puerto de La Guaira, acompañado de nuestro gobernador, general en jefe García Carneiro, y transmitiendo desde la cubierta del buque Hospital Chino Arca de Paz. Aquí está el comandante, contraalmirante Wang Boulin, comandante de todo este buque, a quien le transmitimos nuestro saludo, a él, a toda su tripulación, en nombre del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de todo el pueblo de Venezuela. Bien sabemos los lazos de amistad, de cooperación que hemos venido construyendo entre Venezuela y China, la República Popular China. La embarcación, que según Padrino ha pasado por más de 40 países, estará atendiendo toda la semana pacientes de todas las nacionalidades. Incluso dijo que hay 1.200 colombianos que serán atendidos en esa embarcación. Es decir, que según él, no hay ninguna discriminación. Sin embargo, médicos venezolanos denunciaron que el tema político priva para que un ser humano pueda recibir asistencia. A mediados del mes de agosto, la Fuerza Armada venezolana informó sobre la visita de este buque y aseguró que permitiría paliar el saboteo de Estados Unidos, país que dijo que desplegaría en aguas colombianas un barco para ayudar a hacer frente a la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis, traducida en hiperinflación y escasez de, entre otros elementos, medicinas y materiales médicos. Por esta misma crisis, hospitales y centros de salud públicos se han visto afectados, pues algunas estructuras presentan fallos, mientras que los equipos se encuentran dañados. La realidad es que la situación en Venezuela es crítica con respecto a los insumos y medicamentos del desabastecimiento de fármacos, que actualmente ha llegado al 85%. Hacemos la primera pausa en Reportes EBTV. Al regreso, mucho más.